allá, Marinilla. Los primeros conquistadores que pasaron por esta tierra fueron españoles. Ya en España también había una mezcla con judeo-árabes. Esa inmigración que se dio de judíos y de árabes hacia España, entonces hubo toda esa fusión de razas que precisamente los marinillos tienen mucho de ello. De 7 hermanos que somos, hay 5 que son más bien monitos y la otra hermana, una de los hermanos y yo, un poquito pues como más trigueños. A ver, los marinillos siempre han sido de tez blanca, monos, arcos. El que sea marinillo de nacimiento, usted nunca ve un marinillo de nacimiento que sea de otro color de piel, sino blanco. En cualquier parte donde haya un marinillo o descendiente de marinillos, no debe faltar un mono. Aquí tenemos, por ejemplo, a Manuel Castaño, que desciende de marinillos. Yo me llamo Manuel Castaño, mi papá es de acá de Marinilla, toda la familia de él es de Marinilla. Precisamente porque en todas partes ha de haber alguno con esta característica y siempre lo designa el mono marinillo. Yo me llamo Carlos Manuel, en preescolar. Las vocales. Marinilla tuvo el primer colegio de bachillerato de provincia. Es el colegio más importante que había de Antioquia, pero es que Antioquia era Antioquia, o sea, el viejo Antioquia, que comprendía todo eso. Lo que soy Caldas, Risaralda y Quindío, eso era Antioquia. Entonces en todo ese sector había un colegio, el colegio de Marinilla, el colegio de San José de Marinilla. Y así venía a la escuela, ganaba los años. Y hice mi primaria toda en Marinilla, pero no pude seguir de ahí porque como eran tan pobres, ahí llegué. Entonces la gente de los campos, muchas ha venido para el mismo pueblo, por comodidades, por el mismo estudio de las familias. La mayor herencia que le pueden dejar a un hijo es la educación. Entonces el marinillo ante todo le gusta cultivarse intelectualmente. Y el que no lo hace se interesa mucho por la plática. Todos los que les gustaron salir adelante salieron. Los que no, ahí tienen su buen trabajo, porque hay uno de cuarto de primaria. Y se colocó en una fábrica de allí de textiles Río Negro y es supervisor ahora, de cuarto de escuela. El marinillo se ha preocupado mucho por el estudio, por la parte intelectual, y precisamente Marinilla, yo creo que de las pocas poblaciones que puede decir que ha tenido 4 pensadores o filósofos muy destacados en la historia. Alfonso García Izaza, quien fue profesor emérito de la Universidad Pontificia Bolivariana y de AFIT. Demetrio Viana Gómez, que fue precursor del periodismo en Antioquia. Luis Duque Gómez también, quien fue uno de los primeros arqueólogos que dio América Latina. José Duque Gómez, uno de los próceres de la libertad acá en Colombia, posterior a la independencia. Me llamo María Lucila Quintero, mi esposo es de acá, esta tiene 9 meses. En los tiempos de antaño, anteriormente, se daba de que las familias siempre querían casar a los hijos con mismas familias, entonces que las familias siempre fueran casadas entre primos, o el tío con la sobrina, y se daba mucho que se casaran entre primos. Aquí no hubo asentamiento propio de indígenas. Pueblecito, en un sitio de Marinilla que se llamaba San Antonio y los Remolinos, para los indios. Y entonces eso es el Peñón. Lo cierto es que por ser una población pequeña, la gente se fue cruzando entre ellos mismos. Yo soy casada con un primo hermano. Marinilla, ya en la población urbana sí se mezcla mucho, pero la campesina no. Es supremamente racista. Y es más, se ve todavía mucho que se casan entre parientes.
son primos o primos segundos o primos terceros, pero no se revuelven mucho. El papá de él es mi suegro, era mi suegro y mi tío. En ese entonces yo sí sabía que habían aquí en Marinilla gente que se casaba con primos, pero nosotros, uno en ese entonces como que no tenía como malicia, como todo era tan normal, entonces uno nunca pensó pues de que eso sería un inconveniente para que dos personas se enamoraran. En mi casa hubo dos religiosas y ellas nunca estuvieron de acuerdo con esa, pues como con esa relación de nosotros dos. Mi papacito decía, no, es que ustedes son primos, ustedes en la familia se tiene que respetar. Yo ya le dije a mi papá que no, que yo lo quería y que yo mejor me casaba con él. Y entonces ya nos casamos y hemos sido muy felices. Tengo un hogar muy bonito, tengo 5 hijos y mis hijos perfectos, un hogar maravilloso tengo yo. Manuela Betancourt Hincapié, en el Carmen de Viboral, pasear con mamita. Los marinillos eran, digamos, aventureros o salían a buscar otros campos y otras regiones. Marinilla se ha definido característicamente como la madre regional de muchas poblaciones. De hecho, pues en muchas partes del país, en Bogotá, en Cali, en la costa, los marinillos sobresalen en los negocios. Porque como se iban los padres y los hijos a pelear en la guerra, hubo mucha orfandad. Y entonces los hijos se tenían que ir a rebuscarse a tierras más prósperas y por eso emigraron tanto al suroeste, Caldas, Risaralda, el Quindío, y al suroriente, el norte del valle, el norte del Tolima. Entonces la colonización de Caldas, del antiguo Caldas, fue hecha por antioqueños, y más que por antioqueños, por orientales, y más que por orientales, principalmente los marinillos. Marinilla. Cuando uno hacía alguna cosa que no era como muy lógica, no de ignorancia, no muy lógica, le decían, este es mucho marinillo. Según la historia, nació a raíz de que en la torre de la iglesia, en la torre de esta iglesia, había crecido un matorral de pasto, o sea, creció un matorral de pasto, y cuentan de que en vez de subirse a mochar la hierba con un machete o algo, lo que hicieron fue que subieron una vaca para que se comiera la hierba. ¿Ustedes son de donde subieron la vaca a la torre? Ah, sí. Ah, que marinillo tenía que ser, ¿cierto? Pero los marinillos lo tomamos como charla. El que nos dice eso, se ve que nos conoce, que nos tiene cariño, afecto, y nos dice, ustedes lo que hicieron y vea cómo son. John Jairo Zapata Ceballos, hijo de Jesús María Zapata y Claudina Ceballos. El marinillo tiene fama de ¿qué? De negociante. De una inteligencia muy clara, malicioso y emprendedor. Sobre todo, es muy vivo para negociar y no le da pena hacer cualquier cosa. Y que nos haga pues como reconocer el trabajo, muy trabajadores, mucho, muy trabajadores. Entonces, muy echados para adelante, digámoslo así. El esposo mío era muy trabajador y le gustaba la agricultura y eso mantenía la casa llena de agricultura. Y era negociante, sábado y domingo negociaba con aguacates y bananos. Y entonces levantamos los hijos como, yo no sé, me pareció como muy fácil. Orgulloso de ser marinillo. Mi papá y mi mamá son marinillos, mis abuelos son marinillos, los abuelos de mis padres son marinillos, eran marinillos. Claro, yo me siento orgullosa de ser marinilla,
de haberme casado con un primo y de haber tenido unos hijos tan especiales. Llevo muchos años muy dedicado aquí a mi tierra, a la que amo de verdad. El marinillo tiene una característica por amor a su tierra, que es infundido desde sus padres, abuelos y bisabuelos, se sigue considerando marinillo. El marinillo ha sido muy querendón de su tierra. Los marinillos ahora son más distintos de como cuando yo estaba chiquito. Marinilla va progresando en todo. Marinillo es el que se hace el bobo siéndolo. Y él se reía y gozaba con eso. Pero quería decir que eran personas demasiado sagaces, inteligentes, y que no se arredraban por los chistes, y que ellos los celebraban, y de ahí tomaban antes ánimo para demostrar que era todo lo contrario, que eran personas inteligentes, estudiosas, emprendedores.